Hola, soy Claudia Cirito. Quiero contarte hoy algo muy interesante que vivenció un doctor muy reconocido mundialmente en la actualidad que se llama Joe Dispenza. Es quiropráctico, neurocientífico, investigador en la actualidad. Él llegó a hacerse muy reconocido en el año 2006, no 2004, perdón, cuando se estrenó una película. ¿Y tú qué sabes? Te recomiendo que la veas. Hay parte uno y parte 2. ¿Qué sucedió? En ese momento, en esa época, él era un profesional reconocido, pero no había saltado a la popularidad mundial, ¿sí? Él venía practicando meditaciones. En una de sus prácticas hace una respiración profunda, esa técnica que siempre él utilizaba, y comienza, como bien lo relata en uno de sus últimos libros, Supernatural, también te lo recomiendo, que ya no sentía su cuerpo. Bien, se empieza a sentir estando, yo tomé apuntes para contarte los datos precisos que él cuenta en el libro. Él se siente que está en un lugar como si fuera así, en otra época, un lugar rocoso, colores marrones, grises. Se siente siendo un hombre, pero muy robusto, ¿sí? Musculoso, con cabello rubio, con rizos, que Joe es diferente en su vida presente actualmente, ¿sí? Y tenía sandalias de cuero y sentía que tenía una túnica con un lazo a la cintura. Él se nota que está hablando a una multitud de personas, ¿sí? Él supone que tenía que ver, este lugar parecía Turquía, Grecia, ¿sí? Y él enseñaba una filosofía que había aprendido de un maestro que él sentía que amaba y respetaba mucho y admiraba. Entonces estaba hablando a las multitudes. En eso siente que entre el montículo de personas aparecen unos hombres y lo apresan, ¿sí? Y lo encierran en una celda y le dicen, él sabía, ya sentía él que por hablar, él sentía que estaba hablando cosas, cuestiones que el gobierno y la iglesia de este tiempo, en el cual él está relatando y sintiendo esta experiencia, no les iba a gustar mucho, no iban a estar muy de acuerdo. Bien, estos hombres eran del gobierno, de la iglesia, no los puede identificar, lo apresan y 2 días de cárcel en un lugar cerrado de piedra, muy oscuro, permanece, y después lo llevan, todo maniatado y atado, ¿sí? A un lugar donde, como una especie de plaza, él cuenta donde había un montón de gente observando, y lo atan en los brazos, así las muñecas y las pantorrillas, con grilletes, ¿sí? Todo así extendido el cuerpo, como en una especie de losa, él dice, y la empiezan a levantar a esa losa, poner en 45 grados, y le dicen que, le preguntan si va a seguir hablando, si va a seguir ofreciendo estas enseñanzas a la gente. Y a medida que tiraban de una manivela, se iba presionando más, ¿no? Como que iban extendiendo su cuerpo. Él sentía cuando hacían este movimiento, había un hombre que hacía esto, que después lo reconoce en su vida presente, escuchaba el sonido de sus huesitos y de su columna vertebral, cómo se iba estirando, ¿no? y lastimando. Es muy, muy impresionante el relato. Entonces él piensa, cuando le preguntan eso, como una especie de juez que estaba ahí, él piensa, bueno, les digo que no, pero así me dejan libre y después sigo enseñando. Él hace no con la cabeza, le gritan que lo diga hablando, él no puede emitir sonido, entonces siguen presionando y siguen estirando su cuerpo, y a los minutos después dejan de hacerlo y lo sueltan y cae su cuerpo al suelo, todavía con vida, ¿sí? Él cuenta que pudo reconocer el rostro y la mirada de ese hombre que ejercía presión sobre su cuerpo, y comenta que en la actualidad también le sigue ocasionando problemas, lo lastima, y en ese momento es como, él cuenta como que entendió todo, entendió todo. Esto me hace acordar mucho a los pacientes en regresiones, ¿no? Que es así, cuando uno vivencia una experiencia de vida pasada, entendemos todo lo que estamos viviendo en la actual, por qué nos suceden estas cosas, por qué tenemos a estas personas, por qué vivimos tal situación. Él sintió eso, que acá había un aprendizaje muy grande para él. Lo meten de vuelta, lo encierran de vuelta en una celda durante 2 días,
Después, a la noche, lo liberan sin que nadie lo vea y él dice que se va despacio, todo dolorido, con su cuerpo lastimado, con la cabeza agacha, y se dijo a sí mismo que nunca más, a ver, quiero decirlo textual, a ver, todo con este sentimiento de humillación, y dice que nunca más iba a volver a hablar en público. Esto es muy interesante, porque él tuvo esta vivencia espontánea de regresión, de una regresión a vida pasada, en un momento crucial de su vida, que justamente fue cuando esta película lo hizo muy famoso, y estaba viviendo, como relata en este libro, una vida caótica. Y se puso a pensar realmente si se retiraba de toda esta movida o no. O sea, estaba pensando en renunciar. Claro, porque para él y para su carrera profesional, el haber aparecido en esta película, realmente había muchos detractores, digamos, muchos profesionales de la salud, científicos, que no estaban de acuerdo con lo que él manifestaba en la película y con toda esta idea que manifiesta y estas investigaciones que se manifiestan en la película. ¿Sí? Hay mucha gente en contra de todo esto, ¿sí? En esa época también. Entonces él se planteaba, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? Cuando abre sus ojos, se da plena cuenta de cuál era el camino que tenía que seguir, que no iba a renunciar a hablar a la gente, que no iba a renunciar a compartir sus saberes. Sentía que había un filósofo, que todavía un filósofo estaba vivo dentro de él, que ahora no iba a necesitar dar la vida como casi la tuvo que dar en esa experiencia. No es necesario, que puede aprovechar su vida para poder compartir esto que él sentía que era verdad, que era su verdad y que podía colaborar con los demás ofreciéndolo. Realmente me encantó leer esta experiencia de Joe porque es tan similar a lo que he vivenciado conmigo misma y con cada persona cuando realiza regresiones, y si has tenido la bendición de poder hacer algún trabajo en nuestros encuentros, en nuestras formaciones, seguro que entiendes muy bien de qué estoy hablando. Muchísimas gracias, seguime en Instagram, @lic.claudiacirito, y nos vemos en próximos videos. Hasta luego.